Ya sabemos que el boom de Paraguay en España está siendo muy popular, al menos entre las personas que están buscando países donde tengan la oportunidad de crecimiento laboral. Si bien Paraguay no es un país perfecto, tiene sus carencias y hay muchas cosas que tal vez algún paraguayo puede decir, aquí esto hay que cambiarlo. También es cierto que el tema de impuestos, el tema de emprender en Paraguay es diferente a España en específicamente este caso. El videito está relativamente corto, es una amiga que llega con su familia a Paraguay por primera vez, o al menos de eso tiene pinta. Viene desde España. El video original como tal se llama No vas a creer lo increíble que es vivir en Paraguay. Sinceramente no sé si ella vive en Paraguay, se acaba de mudar o tal vez vio algunos videos donde se convencieron para poder migrar hacia allá. Ya saben, el video original, por supuesto, como siempre se lo dejo en la descripción si ustedes lo quieren ver completo sin que yo esté interrumpiendo. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y si están en la televisión le dan para arriba, presionan su manita arriba y ahora sí, vayamos viendo. Todo comenzó aquí en España. En este país, por más que trabajes, al final los impuestos se llevan todo tu esfuerzo y dedicación por delante. Así que sí, decidimos escapar. Pero no solo por el tema financiero, sino que también la sociedad cada vez va peor, sobre todo las nuevas generaciones. El vuelo fue bastante agotador, unas 12 horas aproximadamente, pero bueno. 12 horas de vuelo. A ver, que yo veo que ella es una niña, pero no sé cuántos años tiene, pero se ve bastante joven. Pero si sus papás tienen, por ejemplo, un negocio y en España lo están aturdiendo con impuestos, obviamente, al irse a un país como Paraguay, van a prosperar seguramente. Sobre todo si van con la visión clara. Mereció la pena ese vuelo tan duro, ya que cuando llegamos al aeropuerto nos quedamos impactados con el trato de la gente y la calidez humana. Todo el mundo era súper simpático. Aterrizamos en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, la capital de Paraguay. Cuando llegamos, algo que nos sorprendió mucho fue el tema del tiempo, porque nos habían hablado del calor insoportable de Paraguay y no era así. Bueno, también depende de la fecha en que vayas. Siempre me han recomendado ir en ciertas fechas. En los comentarios me dicen así como: cuando vengas a Paraguay, venite en este y este mes. Para que les miento, en este momento no tengo planes de viajar a ningún lado, no hay plática. Pero quién quita en un futuro, uno nunca sabe. Por lo menos estar ahí atento a cuáles son los meses más soportables en tema de calor. El sitio donde vivíamos en España era muchísimo más caluroso, así que sí nos sorprendió para bien. Era completamente aguantable el calor. Sí que es verdad que en el aire acondicionado siempre se está mejor. Algo de lo que también nos percatamos es que había un montón, pero un montón de edificios en construcción. Eso es buena señal, hay un montón de gente que viene a invertir. Obviamente ya más adelante haremos vídeos enseñando en profundidad los supermercados de Paraguay porque hay muchísimo que enseñar, sobre todo precios y todo eso, ya os los enseñaremos en otro vídeo, pero nos sorprendió un montón la fruta, la verdura, todo se veía muy verde, muy fresco, muy natural, eran súper grandes, tenían productos y económicos de todos los a comparación de España. De Alemania importan muchos productos, así que nos encantó. Además tenían una cafetería en la parte superior del supermercado. Aquí estábamos en el supermercado Casa Rica, pero que ya haremos otro vídeo sobre él. Casa Rica. Una cafetería enorme arriba, preciosa. El supermercado era súper bonito. Ese mismo día que llegamos a Asunción visitamos también algunos centros comerciales. Aquí hice un vídeo yo enseñando el tiempo, que de repente se había nublado un montón. Al día siguiente fuimos ya a la Interpol al tema de los papeles, pero que haremos muchos vídeos Interpol sobre eso. ¿Para qué? Para quedarse ahí a vivir. Es que la única vez que yo he escuchado acerca de la Interpol es como en aquellas películas o en aquellas novelas donde dicen: el más buscado por la Interpol. Me imagino que es Policía Internacional. Es súper importante. Para ir a la Interpol tuvimos que ir a Sajonia, que es un barrio de aquí de Asunción, que bueno, está un poquito más descuidado, como podéis ver. Las calles pues estaban en peores condiciones, pero bueno, no se sentía en ningún momento inseguridad a pesar de la estética que tiene la calle. Ya podéis observar por este vídeo que el calor no era tan insoportable, que normalmente suelo ser muy calurosa, y pude caminar perfectamente sin pasarlo nada mal. Llevo un día y medio aquí en Asunción, Paraguay, y estoy alucinando porque los precios, el trato, la gente es súper amable, hospitalaria, te quieren ayudar, te atienden en las cafeterías, te atienden de verdad de corazón con una sonrisa, que eso en España ya es muy difícil.
muy difícil. También es cierto que España está pasando por una situación complicada, vamos a decir. He escuchado varias personas que se han llevado malas experiencias conociendo España porque a lo mejor van a un restaurante y la persona que les atiende de mala gana, y como que ya se está normalizando que la atención al cliente sea pues regular, por así decirlo. Entonces cuando llegan a un lugar como Paraguay o algún otro país de Latinoamérica, pues se llevan una experiencia diferente. Aquí para el tema del transporte lo mejor es utilizar Bolt o Uber. En nuestro caso utilizamos Bolt. Y Bolt es la local. Unos 28.300 guaraníes, que son aproximadamente 4 euros, y la distancia del trayecto es de unos 15 minutos, 8 kilómetros. Así que sí, está muy bien. Estuvimos en varios restaurantes, pero el que más nos gustó fue este, llamado O Gaucho. El precio es de unos 180.000 guaraníes por persona. Y tienes un buffet súper variado, tienes absolutamente... Costoso. Si me lo preguntan a mí, costoso. Pero bueno, quiero pensar que el restaurante es un poco cheto, por así decirlo, y por eso está un poquito más caro de lo normal. Es que 180.000 guaraníes por persona ya es dinero, ustedes. De todo. Te ponen carnes, tienes para levantarte. Lo único que van a llevarte a la mesa son las carnes, eso sí que es verdad. Pero lo demás, tú vas con tu plato y lo vas cogiendo. Los postres son deliciosos. Es que todo está súper, súper bueno aquí. Pero algo que me llamó muchísimo la atención de este restaurante, y es súper curioso y un dato muy bueno, es que si es tu cumpleaños, te dan como una tarjeta que te sirve para la próxima vez que vayas al restaurante, te descuenten pues el precio de tu buffet libre y no pagues nada. Ok. Que es un detalle impresionante, es tu regalo de cumpleaños. Y además te cantan cumpleaños feliz y te dan una tarta para que te la lleves a casa. Bueno, en definitiva, Paraguay es un sitio espectacular para vivir. Tienes un montón de oportunidades laborales. La gente es impresionante, de verdad. Tenéis que venir aquí para comprobarlo, que los paraguayos son súper simpáticos y muy hospitalarios. Te lo dan todo lo que necesites, ellos te lo van a intentar dar. La comida es riquísima, la comida tradicional aquí, la sopa sólida está muy, muy, muy buena. Todo es perfecto aquí, así que os iré haciendo más vídeos. A pesar de que solo lleve poquito tiempo aquí, puedo decir que es un sitio espectacular. Y bueno, os haré más vídeos resolviendo dudas también, algún vídeo así más específico de qué hay en un supermercado en Paraguay, qué tipo de productos hay, o si hay productos a lo mejor fitness aquí para cuidarse. Y bueno, ya os enseñaré. Un besito. Bueno, así que digan qué bruto, qué fitness soy, pues la verdad es que no. Pero si quieren ver más contenido de esta amiga, yo se los voy a dejar en la descripción. Hay más videos en su canal que si a ustedes les apetece, pues podemos reaccionar más adelante. Aunque estuvo corto, pues también es la experiencia de una persona que resumió todo lo que ve. También cuando uno está llegando a un lugar, como que incomodar con la cámara, sino tener la experiencia de, qué sé yo, Luisito Comunica, también es difícil. Aún así, creo que estuvo muy bonito, muy entretenido. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Por aquí están mis redes sociales, también en la descripción si me quieren apoyar. Muchísimas gracias. Ya vieron que a pesar que ando malito de la garganta, de la fiebre, del dolor, de todo, aquí andamos. Así que yo creo que merecemos un like, digo yo. Bueno, nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.